las voces de los verdaderos protagonistas. En Voces RCN. Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está en primer lugar con nosotros María Margarita López, que es columnista e historiadora. Bienvenida a este programa. Muchas gracias, Juan Carlos, y bienvenido a todos mis compañeros de mesa de trabajo. Un saludo cálido. Poli Martínez, columnista, analista política, bienvenida también. Buenas noches, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Saludo a todos mis compañeros y a su gran audiencia. Bueno, está con nosotros también aquí Olga Lucía Velázquez, que es representante a la Cámara. Gracias por estar en este programa. Gracias, Juan Carlos, por la invitación y un saludo especial a los panelistas, a las mujeres, que hoy tenemos más mujeres aquí presentes, y a toda la audiencia, un saludo fraterno. Gran noticia. En este programa siempre hay como mínimo una mujer, pero me parece estupendo cuando hay 3 mujeres y cuando hay 4 también, que pasa ocasionalmente. Bueno, y nuestro otro invitado es Ariel Ricardo Armel, que es columnista. Bienvenido a esta mesa. Juan Carlos, gracias por la invitación. Saludos a todos los oyentes, acá a los compañeros de panel también. Buenas noches. Bueno, el primer asunto tiene que ver con el nombramiento del nuevo ministro de Defensa. Se fue Iván Velázquez, abogado conocido, exmagistrado, que al parecer al final de su gestión recibió muchas críticas por la situación de orden público en el país. Recordemos que la defensora del pueblo hace pocas horas, incluso en este programa, dijo que en el 74% de los municipios en Colombia, es decir, en 809, hay alertas tempranas por la posible presencia de organizaciones armadas. Pero el presidente Gustavo Petro anunció hoy el nombramiento de Pedro Sánchez, general del Ejército, como ministro. Creo que tenemos aquí el anuncio del propio presidente. Aquí está. Entonces, pues logramos resistir 40 días con tropas en el territorio y con indígenas en el territorio conviviendo, y salvamos niños y niñas. Mientras generales mataban niños en Palestina, generales colombianos salvaban niños en la selva amazónica colombiana, y por eso he querido que el próximo ministro de Defensa, lo he conversado con la cúpula que sigue en su reflexión, sea el general Pedro Sánchez. El general Sánchez, como ustedes podrán haber concluido, pues estuvo al frente de la búsqueda de los 4 niños a mediados de 2023 que sobrevivieron a un accidente, niños indígenas, sobrevivieron a un accidente de una avioneta, en lo que se llamó la Operación Esperanza, que además ha dado pie a algunos documentales y algunas películas. Pero lo cierto del caso es que parece haber inquietud en un sector de las Fuerzas Armadas. Había algunos generales reunidos hoy. Es la primera vez que se nombra un ministro de Defensa militar desde el 7 de agosto de 1991, cuando el entonces presidente César Gaviria nombró para estar al frente de esa cartera a Rafael Pardo Rueda. La pregunta es, ¿acierta el presidente Petro con este nombramiento? Porque un militar seguramente puede manejar o enfrentar mejor la situación de orden público, que es grave, ¿o les parece que el presidente Petro se equivocó? Poli Martínez. Pues yo diría que parte y parte. Pienso que el riesgo mayor de este nombramiento es lo que implica en términos del número de generales y de altos mandos que estarían por encima del nuevo ministro y que tendrían que retirarse a partir de una tradición, ¿no?, en el Ministerio de Defensa, de que eso sea así. No necesariamente se tiene que aplicar a rajatabla. Creo que en ese sentido el riesgo para seguir debilitando o sacando personas con experiencia, que saben cómo funcionan las cosas en el ministerio, cómo funcionan en el terreno, puede tener un flanco pues de riesgo. Por el otro lado, traer a una persona que llega como con un halo de reconocimiento por unas acciones que no tienen que ver directamente con temas de seguridad y de control territorial, sino por el rescate de los niños en el Amazonas, creo que es un tema positivo para el gobierno. Y por el otro lado, dentro de las mismas fuerzas, creo que es importante que llegue una persona que hable en su mismo idioma, que trae lo que está diciendo al inicio, las tensiones propias de lo que implica, y que llegue una persona de menor, si no rango, sí de número de años, y trae esa complicación, pero creo que les puede hablar en su mismo idioma que se estaba buscando.
El tema de que fuera un tropero o no, que sea del ejército, y en este caso el nuevo ministro sería, pues es de las FARC, también puede traer malestar al interior del ministerio, de las fuerzas. Pero por el otro lado creo que también el país necesita una persona que sepa del tema. En el caso del ministro saliente, pues ya Ido Velázquez, creo que fue una de las grandes debilidades, y si el país necesita seguridad, el gobierno piensa que con esto puede de alguna forma darle lo que se ha cuestionado de moral a las Fuerzas Armadas y traer una persona que sepa más del tema, pues esperemos que sea una buena elección. Es como mitad y mitad, es contradictorio de alguna forma, pero pues ahí está. El hecho, y le pregunto a Poli, y también iré con nuestros otros invitados con el mismo asunto, el hecho de que sea el primer ministro de Defensa Militar en 34 años, ¿es un avance, es lógico, aunque usted ha contestado parte de eso, o le parece un retroceso? Yo creo que lo que tiene que pensar el país es si estamos obligados siempre a tener solamente un ministro civil o solamente un ministro militar. Creo que así como en su momento con Rafael Pardo, y que fue tanta tensión generó y tanto malestar nombrar a un civil, se cuestionó, y creo que muchos de los ministros civiles han dado muy buenos resultados. Hay otros que realmente no han sido buenos ministros, y no es fácil llegar al Ministerio de Defensa si la persona con anticipación no sabe de temas de seguridad, no ha estado involucrada realmente en el tema y simplemente se nombra a un civil por nombrar un civil. Por el otro lado, yo creo que el ejército en estos 34 años y con un civil a la cabeza ha aprendido el tema de derechos humanos. Creo que comparar el ejército de los 80 con el ejército de hoy, con sus altos y sus bajos, pros y contras, es muy distinto. Es un ejército que está ya con las competencias, por lo menos, y habla un lenguaje mucho más cercano al tema de derechos humanos, y pues de involucrar a la comunidad y a la sociedad en sus acciones. Entonces creo que hay buenas lecciones aprendidas y buenos resultados de buena parte de los ministros de defensa civiles, pero ni lo uno ni lo otro es la panacea. Y yo sí creo que en este momento el ministro sea civil o sea militar, y esto puede no sonar muy bien, lo que sí necesitamos es que el gobierno se ponga la atención y ponga el foco en una política y en unas acciones de seguridad dentro del marco, obviamente, del respeto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, para poder avanzar la crisis de seguridad que eso sí tiene el país claramente. Pero mire además lo que significa, se van estos generales, pero también salen 60 oficiales de la policía, es decir, es que coincide también esto, Poli, con un momento delicado, ¿no? Claro que sí coincide, ese es uno de los problemas, y por eso lo anoté al principio. Yo no estoy avalando la decisión del presidente de la República, yo lo que estoy trayendo a la mesa es la discusión de si nos tenemos que quedar siempre con un militar o siempre con un civil a la cabeza per se. Creo que lo que sí hay que tener es un gobierno claro, que tenga una estrategia, que la aplique, cosa que no ha tenido este gobierno, y de pronto traer esta voz militar y esta experiencia pueda contribuir a una situación crítica que está pasando el país en términos de seguridad. ¿O sí, quién sería el civil ideal? ¿Quién sería? Ya. Esa es buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Ariel Ricardo Armel, ¿coincide con lo que dice Poli Martínez? Pues a mí me parece que, como lo que viene haciendo Gustavo Petro desde que es presidente, él viene pues por debajeando a los militares. En el ejército hay algo que es muy importante, y es la antigüedad de lo que lleva la gente en el ejército. Y hay 29 generales más antiguos que el que acaban de nombrar, y obviamente esto sí va a generar un malestar en la cúpula, en estas personas que tienen mucha más antigüedad que él, y seguramente pueden tener más conocimiento en ámbitos de seguridad para estar en el Ministerio de Defensa. También coincido un poco en que no sabemos hasta qué punto sea o no prudente mantener el tema de que sea un civil el que está en el Ministerio de Defensa. Yo creo que más allá de eso, mirar la idoneidad de la persona que entra. Pero francamente, pues uno queda muy desconcertado con siempre las decisiones que toma Gustavo Petro. Saca a Velázquez, que se tenía que haber ido hace ya un buen tiempo, y pone a una persona que además es muy cercana al presidente, que creo yo que es la mayor decisión por la cual Gustavo Petro lo pone ahí, para seguir teniendo él el control y los hilos de absolutamente todo, como lo ha venido haciendo,
que pone personas que no son muy capacitadas para los cargos solamente porque le son obedientes a todo lo que quiera hacer Gustavo Petro. Olga Lucía Velázquez, ¿cuál es su opinión? Bueno, yo creo que el presidente toma la decisión porque el general le genera confianza, porque le ha demostrado lealtad en estos años que lo ha acompañado, porque además le generó resultados en las tareas que le ha puesto. Entonces, pues, yo gobierno con las personas que me dan resultados, pero además en las que confío, no en los enemigos, sino en los que confío. Segundo, creo que es fundamental que para hablar de seguridad que haya una estrategia. Lo decía la ministra de Justicia en el último Consejo de Ministros. La paz total fracasó, razón por la cual aquí lo que hay es que volver a plantear una nueva estrategia con cerca del 80% de los municipios del país con alertas que ya la generó la defensora del pueblo, donde ella dice: aquí están minimizando lo que yo hago, no me ponen cuidado, y en realidad lo que hace falta es una nueva estrategia de seguridad, y esa nueva estrategia de seguridad tiene que tener acciones de previsión donde la inteligencia se fortalezca. Aquí hemos dejado de lado muchos elementos e instrumentos que el ejército, que la policía tienen en materia de inteligencia para poder actuar, de prevención, porque un poco el anterior ministro se centró mucho en la prevención, en el diálogo, pero resulta que para poder llegar al diálogo tengo que tener orden. Y entonces también tengo que tener unas acciones de control, de orden, de autoridad. Y eso es lo que necesitamos en cada territorio del país. Entonces, me parece que necesitamos esa estrategia que hoy no la tenemos y es urgente, ¿no? Un tercer elemento, si es civil y militar, yo creo que lo que necesita es que tenga la capacidad, que genere resultados, que pueda coordinar, que pueda articular, que pueda dialogar y concertar entre las diferentes fuerzas, porque esto, lo digo por experiencia propia, la seguridad no hay una varita mágica para lograrla, se necesita muchísima coordinación, muchísima articulación con el territorio, con las autoridades locales, con las autoridades departamentales y con el gobierno nacional. Si no hay ese tipo de articulación, es muy difícil que un alcalde en un municipio que no tiene la capacidad institucional operativa para tener el orden público, pues necesita del gobierno nacional o necesita del departamento. Entonces, esa coordinación y esa articulación es fundamental. Así que civil y militar, yo creo que va a generar unas grandes malestares y no podemos ocultarlo porque hay unas costumbres, no sé si a veces las reglas o las costumbres se mantienen y se establece que quien esté en la cabeza es el de mayor rango. Entonces, como es el de mayor rango, pues los demás, ¿qué legitimidad tengo con esta autoridad? Y esa es un poco como la discusión que yo creo que se generaría al interior y sería lamentable que hubiesen nuevas renuncias porque eso no solamente son recursos, sino es un activo fundamental para lograr la seguridad, claro, para lograr la seguridad en el país. Así que hay muchos temas demasiado importantes, no solamente el Catatumbo, el Cauca, bueno, aquí mismo en Bogotá. O sea, la inseguridad es parte de lo que la ciudadanía no solamente hoy siente que no está bien, sino también está afectando sus dinámicas cotidianas, su salud mental. Y en ese orden, pues creo que es urgente una nueva estrategia de seguridad para el país y para cada territorio nacional. Pero doctora Olga Lucía Velázquez, ¿usted cree que la paz total y la estrategia de la lucha contra la delincuencia en el gobierno del presidente Petro han fracasado? Porque pues las estadísticas que ve uno ahí, los testimonios de los gobernadores, lo que manifiestan las gentes en distintas zonas de Colombia es dramático. Lo dijo la ministra de Justicia en el último Consejo de Ministros, Juan Carlos, y le dijo al presidente: lamento decirle que la paz total fracasó. O
sea, ella siendo la autoridad en el ministerio dijo la paz total fracasó. No se interpretaron las lógicas que tenían unos grupos al margen de la ley frente a lo que establecía y la confianza que tenía el gobierno nacional en lograr un diálogo y poder avanzar en ese acuerdo nacional alrededor de la paz. No se logró. De hecho, lo que hicieron muchas fuerzas, abusando, creo yo, de la generosidad y de la fraternidad del ministro de Defensa, fue ganar terreno. Y ganar tanto terreno que hoy, lo dice la misma defensora del pueblo, cerca de 800 municipios en alerta. O sea, aquí no estamos hablando, no nos estamos inventando nada. La misma ministra de Justicia dijo, la paz total fracasó. Bueno. María Margarita López, ¿cuál es su opinión? ¿Este es un ministro adecuado, Pedro Sánchez, para enfrentar la situación actual, o le parece que es una decisión equivocada del presidente Petro? Juan Carlos, no creo que en este momento se pueda decir si él va a ser un buen o un mal ministro, porque seguramente pues el general cuenta con toda la idoneidad de su cargo y del trabajo que ha hecho. Yo creo que aquí la reflexión a la cual quiero llevar yo es pensar la falta de conocimiento o de respeto que tiene per se el presidente Petro hacia las instituciones. ¿Por qué te digo esto? Porque lo primero que yo veo es, al nombrar a un general, a un militar, está socavando una institucionalidad que lleva desde los 30 años, desde la Constitución del 91, cuando se nombra a Rafael Pardo, y se hace una distinción de por qué es importante tener un ministro civil en cabeza de las fuerzas militares. Entonces, cuando se nombra este general, está de una vez rompiendo pues la jerarquía tradicional, que es muy importante, como bien lo mencionaba Ariel, para los militares. Entonces, digamos, es como socavar, ¿sí ves? Es como mover los cimientos de unas instituciones que tienen tradición, y que esa tradición es muy importante para la formación de las personas, porque cuando uno pertenece a las fuerzas militares, yo no, pero lo sé porque pues por experiencia y por cercanía familiar, pues hay unos elementos de disciplina, de tradición, de compromiso, de ética, que tienen que ser muy sólidos para poder responder ante las necesidades de esas instituciones. Entonces, cuando uno empieza a tumbar esos cimientos, pues habla por un lado del desconocimiento y del respeto nato que debería sentir el presidente hacia la institucionalidad, y ese nombramiento, que es con base a créditos de confianza, que eso es comprensible, también no corresponde a las lógicas y a las necesidades institucionales y de legitimidad, precisamente, que mencionó Olga Lucía, de las fuerzas militares y del Ministerio de Defensa. Por el otro lado, también yo lo veo como pescando un poquito en río revuelto, porque como bien lo mencionamos, la paz total fracasó. Eso sí, no hay discusión alguna, y la situación de orden público está muy, muy, muy grave. Pero es decir, nos devolvimos hacia 1994, es decir, tuvimos un retroceso no solamente en el aspecto civil de nombrar otra vez a un ministro militar, sino que además nos estamos devolviendo a los inicios de un desastre de orden público, en donde las instituciones no tenían la suficiente fuerza para poder contener la violencia que está sucediendo ahora. Lo grave es que esta violencia de orden territorial surge desde lo local, y Colombia no tiene suficientes instituciones ni suficiente gente para poder cohesionar estos conflictos. Y la institución que usualmente hace presencia en donde no llega el Estado, o sea, donde no llegó la educación, donde no llegaron las carreteras, donde no llegaron los servicios públicos, son los militares. Entonces, mi lectura es la que usualmente termina reflejando el presidente Petro, y es una falta de comprensión del Estado y del gobierno. Y yo creo que aquí el tema es que el señor presidente confunde el gobierno con el Estado y viceversa. Para mí esto es una gran manifestación de esto. Óiganme, otro tema. En las últimas horas el presidente de la República dijo lo siguiente, aquí está. Usted sabe que a mí me quieren disparar un misil a mi avión, que se compraron los narcotraficantes y que tienen guardado por ahí. No uno, sino 2 misiles. Sabemos quiénes son, pero hay que actuar. ¿Por qué? Me quieren tumbar rápidamente porque saben que estamos tras las grandes mafias de Colombia.
Y eso puede asustar, sí, claro que asusta. Bueno, a todas las amenazas en Colombia hay que prestarles atención, absolutamente a todas. El presidente Petro en varias ocasiones ha dicho que lo quieren matar, en numerosas ocasiones lo ha dicho. ¿Cómo analizan ustedes esto? ¿Qué lectura le dan ustedes a este anuncio del presidente que digo no es el primero? ¿Será que esto es verdad? ¿Será que no? Uno realmente no sabe muy bien qué pensar. ¿Qué piensa usted, Olga Lucía Velázquez? Bueno, yo he escuchado ya 4 veces al presidente decir que me quieren matar y no sé quién, por eso la inteligencia en toda la estructura militar es tan importante, porque deberíamos de verdad nosotros como ciudadanía tener la certeza de qué es lo que está pasando, de si es cierto o no es cierto, porque la información supuestamente se la están entregando al presidente y se genera esta alarma, ¿no? No sé si efectivamente es una denuncia que tiene pruebas, que le han hecho seguimiento y que está la veracidad, pues por supuesto que hay que reforzar su seguridad, ni más faltaba. Pero tampoco podemos estar generando de manera permanente esa intranquilidad, porque el presidente puede gustar o no gustar, pero aquí lo que tenemos que proteger es a las personas y él es una dignidad que está generando hoy, pues tiene el poder presidencial y que tenemos que proteger. Yo creo que nos hace falta información en materia de seguridad, que nos hace falta inteligencia para saber si es cierto o no, y que nos hace falta también confianza. Es decir, ya con tantas veces uno no sabe, eso es como cuando el pastorcito mentiroso, ¿no? Que le van a robar las ovejas y cuando se las roban, pues nadie le cree. Entonces, no sé, y por eso no quiero menospreciar las afirmaciones o las denuncias, sino que como no tengo la información y no la tenemos como ciudadanía, pues nos genera ya un poco de desconfianza creer en estas amenazas. Ariel Armel, ¿qué piensa del asunto? ¿Usted sí cree eso o no lo cree? Pues yo creo que Gustavo Petro es experto en cortinas de humo y eso lo hemos visto nosotros desde que vuelve a ser el presidente y de hecho desde antes ya lo hacía. Ellos les encantaba burlarse cada vez que había alguna amenaza de atentado en contra de Iván Duque. Cuando le hicieron un atentado a un avión salieron todos a burlarse de él también. Pero ahora sí lo usan como arma de cortina para distraer permanentemente sus escándalos. Si es verdad que lo están amenazando, que los que quieren hacer un atentado con misiles, como dice él, con 2 misiles comprados por supuestos narcotraficantes o por gente acá en Colombia, pues que la misma inteligencia y se haga la investigación debida. Pero pues al mismo tiempo a él le encanta debilitar la fuerza pública y las instituciones de este país, entonces es muy complicado tratar de llevarlo por ese lado. Yo lo que sí creo es que Gustavo Petro vive permanentemente viendo cómo sacar cortinas de humo para distraer su pésima gestión. Estamos ante uno de los peores gobiernos de la historia del país y a él le encanta hacer este tipo de cosas para desviar la atención. Ellos viven del día, todo el tiempo, ellos no tienen una planeación, no tienen absolutamente nada, lo cual creo que así le gusta a Gustavo Petro porque él es muy hábil para sacar comentarios, para sacar cortinas de humo y siempre que tiene algún problema lo hace. Lo estaba usando antes el tema del golpe de Estado, el golpe blando, me quieren hacer un golpe de Estado y lo está ahora digamos como intercalando entre las amenazas de muerte y también el golpe de Estado, me quieren tumbar, me quieren matar, me quieren sacar y pues permanentemente lo que uno ve es que son pues solamente cuentos del presidente, eso como dicen por ahí, cría fama, échate a dormir, entonces pues uno ya pocas veces le cree a Gustavo Petro lo que él dice. Poli Martínez, ¿esto es serio o es un cuento del presidente, como dice Ariel Armel? No, yo creo que nunca se puede considerar una amenaza como un cuento, eso sería muy peligroso. Lo que sí es cierto es que no hay ninguna investigación, no hay ningún dato, no hay seguimiento, nadie da razón de nada, la fiscalía no aparece. Entonces el presidente se para, dice eso, es grave, si eso es cierto y tienen misiles, pues es muy grave porque la propia inteligencia del Estado, como estaban diciendo acá, y la policía y demás no tienen ni idea, entonces pues ese es un vacío también de su propia gestión.
Entonces, el ideal es que no haya amenazas. También en este país todos los presidentes están amenazados, digamos, así como no se niega una demanda, tampoco una amenaza, lamentablemente. Pero pues lo está diciendo y no hay ninguna autoridad ni judicial ni de investigación que ni siquiera le responda. No hay ningún comentario de la fiscalía, no hay nada, y nos quedamos con ese anuncio que yo espero que no sea cierto, porque pues no me parece correcto que haya una amenaza contra un presidente del país, sea quien sea. Y nada, no sabemos nada, quedamos con eso, con un mensaje, un tuitazo, un comentario. En una de las amenazas anteriores salió la fiscalía a decir que no tenía conocimiento absolutamente de nada de lo que estaba diciendo Los Petro. gringos Entonces, alguna vez salieron a decir el embajador encargado que sí, que algo se sabía al respecto, pero pues nada más. Pero no hay información, entonces no es sabemos. información que solo sabe él. No, pero sí hay información. ¿No se acuerda del pastor Sade que dijo que había un plan para envenenar al presidente? Ay, Entonces, Bueno, María Margarita López, ¿qué piensa del tema? que el pastor Sade no es la fuente más fidedigna, pero Ese es otro pastorcito mentiroso. Sí. Juan Carlos, yo creo que siempre hay que velar por la seguridad del presidente, cual sea, no importa, es el presidente, es el que está sentado en el Solio de Bolívar y merece pues toda la protección del Estado. Es decir, eso yo creo que si eso no es, siempre hay que atender a pues a las amenazas. Eso no creo que sea negociable. Sí es verdad que menciona constantemente que es amenazado, pero este es el deber del Estado de protegerlo. A mí me llamó la atención, es la cita que él hace, que me parece que contradice y evidencia también la poca inteligencia que de pronto él tiene a la mano de la seguridad en Colombia, o su poca comprensión, y también yo creo que ese vínculo perdido de comunicación o de liderazgo con el ELN, es decir, en esa cita que se mostró en radio, el presidente dice: ¿por qué me quieren tumbar rápidamente? Porque saben que estamos tras las grandes mafias de Colombia, y eso puede asustar. Sí, claro que asusta. El ELN es una de las grandes mafias de Colombia. Y ahí tengo la sotana en mi oficina del sacerdote Camilo Torres Restrepo, que murió en las filas del ELN para hacer revolución para los humildes, para el pueblo. A mí, yo leo esta frase y yo lo único que veo es falta de comprensión. Entonces, si existen amenazas, hay que pararle bolas, esa es la responsabilidad del Estado. Pero la razón por las cuales él lanza estas alertas y menciona al ELN y habla de las mafias, pero menciona a Camilo Torres. Pero también habló en otro trino el año pasado de Iván Mordisco y que las disidencias lo querían matar. Ah, no, pero sí. Ya. Pero en la misma semana sabemos que andaba en el avión de Pitufo, de Papá Pitufo, y que también le dieron plata a los narcotraficantes. Entonces uno dice cuáles son los que lo quieren matar, porque si unos lo ayudaron, pero entonces los otros, de pronto los que no. Y lo más lamentable es que no cumplió con la promesa que Álvaro Leiva en su momento dijo, y es que él en 3 meses o en los 3 primeros meses de gobierno iba a hacer la paz con el ELN, y en ese momento estamos en manos del ELN. Muy bien, tengo que ir a una pausa y ya volvemos. 7:59 p.m. Continuamos. En Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con María Margarita López, Poli Martínez, Olga Lucía Velázquez y Ariel Ricardo Armel. Bueno, en el día de hoy un grupo de integrantes de la Alianza Verde, entre ellos Katy Jubinao, Angélica Lozano, senadora, pidieron oficialmente al partido independizarse, escindirse, como se dice. Hay quienes señalan que al salirse ellas o ellos de la Alianza Verde, lo que se va a formar ahí es el claudismo, es decir, el grupo que realmente va a respaldar a Claudia López, que en algún momento se retiró de la Alianza Verde. La pregunta inicialmente es si ustedes creen que eso es así, que ahí está la base del claudismo, pero además, la pregunta va dirigida a lo siguiente. Hay quienes piensan que Claudia López no aceptará en ningún momento en la siguiente campaña presidencial el respaldo del presidente Gustavo Petro. Claudia López ha criticado duramente a Petro. Angélica Lozano, senadora de la Alianza Verde hoy día, que además está casada con Claudia López, acaba de decir aquí que ellos creen que Petro lo ha hecho fatal.
Pero también es verdad que hay otros que piensan que al final, si la cosa en segunda vuelta se complica, Claudia aceptaría el respaldo de Petro y que ahora realmente están jugando a disfrazar un poco todo eso. Estoy diciendo, por ejemplo, lo que piensa Vicky Dávila. Entonces la pregunta es, ¿creen ustedes que aquí nació el claudismo y que eso nunca va a aceptar una alianza con Petro o no? Ariel Ricardo Armel. Pues yo creo que Claudia López es completamente lo mismo que Gustavo Petro. Lo vimos en su momento cuando ganó las elecciones. Gustavo Petro ya salió muy feliz, dijo que volvería a votar por él. Y yo creo que en este país tenemos que empezar a tener responsabilidad política por las decisiones que se toman. Y ella se montó en la campaña de Gustavo Petro, lo ayudó a elegir y ella era muy consciente del desastre que iba a ser este gobierno. Y ahora no puede venir a darle la espalda al país y a sus electores, que espero que sean pocos, de decir que ahora ya se va a ir de Gustavo Petro porque ahora está súper mal. Yo creo que en parte, y muchas personas del Partido Verde caen en lo mismo, como que en Colombia se volvió el permiso de que si yo soy de centro, entonces yo me acomodo al lado que más me conviene en las elecciones que están. Y yo creo que en Colombia las personas tienen que ser conscientes de ese tipo de personas que lo único que hacen es acomodarse al árbol que más sombra da y no defienden realmente absolutamente nada. Y Claudia López no tiene ningún problema en volverse a abrazar con Gustavo Petro en las próximas elecciones para ser presidente. Ya lo ha hecho, ya han peleado y vuelven y se reconcilian, lo cual yo digo que en este momento es un show más de Claudia López y de Angélica Lozano y del Partido Verde. ¿Está de acuerdo con esa tesis Poli Martínez? Pues yo estaba pensando, más que el claudismo, porque Claudia además se salió y esa digamos, ruptura con el petrismo, con el pacto histórico viene, ¿qué sería lo que heredaría Claudia López de ese petrismo? ¿Qué es el petrismo? El 7 de agosto del 26, ¿cómo se va a ver el petrismo? Más allá del presidente, creo que eso es importante verlo. Si es Gustavo Bolívar, pues pienso que no, ahí no va a haber no va a haber ninguna alianza, no lo creo. Me parece que le queda a Claudia muy fácil precisamente cuestionar al presidente, pero a la hora de los cubos, es decir, del Congreso, el pacto histórico, el petrismo o las fuerzas de centro izquierda, de izquierda, van a ser parte de las fuerzas que invocará no solamente Claudia López, sino yo creo que cualquier candidato más o menos del centro, más hacia la izquierda y no a la derecha. Entonces, la pregunta por el petrismo, ¿qué queda después de un gobierno además tan flojo, tan malo? ¿Quién va a cargar con la reputación de Petro y heredar, porque no solamente hereda unos votos y las manipulaciones que puede hacer Benedetti y demás, sino que hereda también una carga muy negativa? Creo que esas alianzas se harán más en términos de Congreso. No sé nacionalmente, Claudia, a quién finalmente le va a hablar ese petrismo nacional, esa, digamos, corona externa del país que fue de tanto apoyo para el pacto histórico. ¿Qué puede recoger Claudia allí? No lo tengo tan claro. Entonces, no pienso que sea en las filas del llamado petrismo donde ella vaya realmente a fortalecerse, sino precisamente en un centro y en esas como derivaciones de los partidos tradicionales y no tanto del cuestionado Partido Verde además. Entonces creo que la va a tener difícil, va a luchar obviamente contra la imagen del gobierno y va seguramente a reforzar su antipetrismo, pero a la hora de la verdad, con tal de llegar a la presidencia hay que hacer alianzas, eso no es nuevo, tampoco es pecado, pero le va a quedar muy difícil. ¿Quiénes a los que va a llamar? ¿Con quién se va a aliar? ¿Con qué cara se va a aliar? ¿Con cualquiera? ¿O se va a aliar con Gaviria como director del Partido Liberal? ¿O son las fuerzas de la Cámara del Partido Liberal? Y así, pues, ¿con quién va a arrancar a hacer esa? No, ninguno. Ninguno llega solo. Ese es el problema, pero todos llegan mal acompañados. Entonces, ¿cuál es la compañía que van a elegir? Esa sería la pregunta de fondo. Y yo creo que Claudia va a llegar con mucho ímpetu. Ella se tiene confianza. La alcaldía no fue pues tampoco tan exitosa, pero ella creo que sigue, ya ha estudiado y hará todo el deber para hacer una buena candidatura, digamos, de contrapeso. Claro. María Margarita López, ¿qué piensa? Yo siempre
No diría que siempre, de hecho fue un desamor que tuve con Claudia López durante la alcaldía. Yo la vi muy camaleónica y durante toda la campaña de Petro, en efecto se demostró que ella pues va un poco como el árbol que más la abriga, ¿no? Entonces, mi interpretación hacia el 2026 es que después del episodio de Petro, cuando pues notifica a las 3 de la mañana que no se recibe a los migrantes y sucede casi esta crisis comercial con los Estados Unidos, yo creo que ese suceso va a marcar una coyuntura que va a definir el tono de las elecciones y va a ser un poco hacia el amigo del norte, ¿no? O sea, yo creo que nos devolvemos un poco a Santos década de los 30 y mirar un poco cómo nos volvemos a relacionar y volver a ser los consentidos. Y eso va a marcar muchísimo el tono de las elecciones, muchísimo. Entonces, ahí es donde tiene cabida, por supuesto, Vicky, donde tiene un poco eco sus políticas y donde, pues, se va a derechizar más el discurso. Ahí yo creo que la tiene un poco complicada Claudia, porque como ella le ha pegado a todos los bandos, pues ya va a generar mucha más desconfianza. Entonces va a tener que crear unas alianzas. Yo me imagino que pues podrá ser con el Partido Liberal, con el Partido Radical. Creo que además el efecto reputacional de Petro no va a ser conveniente, por lo menos al inicio de estas campañas presidenciales, por lo menos en el momento de empezar a hacer las alianzas y medir los termómetros, pues como la temperatura política. Pero lo que sí me parece que la va a tener difícil Claudia es que ella le habla bien a los bogotanos porque es muy bogotana, ¿no? Y en su condición, pues nosotros como bogotanos podemos identificarnos o relacionarnos o representarnos bien con ella, pero yo sí creo que a nivel local y a nivel regional no creo que ella pues logre calar y hacer los relacionamientos estratégicos que se necesita para que ella pueda tener un buen apalancamiento en su campaña presidencial. Yo la veo dura con Claudia López. Bueno, Olga Lucía Velázquez, ¿nació el claudismo y va a terminar ella recibiendo apoyos de Gustavo Petro o no? No, yo creo que hoy el Partido Verde lo que demostró es que esa tensión que llevaba hace 2 años se rompió, es decir, no dio más. Este grupo de independientes que en algunos momentos se comportaba como de oposición, siendo el Partido Verde un partido que se estableció como de gobierno, pues era una tensión que tenía que llegar a un punto, y ese punto fue hoy, es pedir la decisión. Este grupo estaba pidiendo la independencia y al final no hubo esa concertación, razón por la cual pide la decisión. Ahora es el procedimiento para poder establecerse la decisión. Tiene que haber dirección nacional, votar por sí a la decisión, que el Consejo Nacional Electoral de la personería jurídica, que se establezca ese trámite que puede ser fácil o no, dependiendo de la voluntad que haya en la dirección nacional para hacer la decisión. El partido, yo creo que Claudia es una persona que no solamente tiene la capacidad, que demostró que sabe cómo se gobierna, que ya hizo el aprendizaje en la alcaldía de Bogotá, que para algunos a todos no nos gusta, por eso existen los colores y por eso existen los partidos políticos y las ideologías, pero yo sí creo que gobernar no es fácil y cuando se está gobernando hay que hacer alianzas, hay que hacer compromisos. Lo que pasa es que tenemos que saber qué tipo de alianzas y qué tipo de compromisos, pero no va a haber ninguna candidatura que llegue sin alianzas a la presidencia. O sea, eso no existe. El 30% que hoy sigue teniendo Petro en las encuestas, la pregunta es ¿cómo los va a endosar? Porque ese 30% es de él como presidente, o él lo puede endosar a quién. Y es endosar a quién cuando el petrismo, y aquí tengo que decirlo con total franqueza, el petrismo cuando Claudia López fue alcaldesa fue la oposición de Claudia, pero total. La mayor oposición de Claudia en el Consejo de Bogotá fue del petrismo. La mayor oposición de Claudia fue el petrismo cuando Petro llega a la presidencia. Razón por la cual decir que va a recibir la anuencia de Petro, yo creo que no.
y tampoco sé qué tanto endosa el petrismo. Adicional a ello, porque cuando se habla de endosar votos, debe haber unidad. Es decir, yo endoso votos cuando la gente cree en mí, confía en mí y saben que esa persona a la que le voy a ceder los votos, a pedir que voten y que confíen en ella, pues yo también confío en ella. Él nunca ha confiado en Claudia, pues ¿cómo va a pedirle a su electorado que vote por Claudia? O sea, yo a eso sí no le veo ninguna lógica. Las dinámicas electorales pueden cambiar, es decir, en una segunda vuelta, si pasa Claudia la primera vuelta y llega una segunda vuelta y alguien de derecha y ella de centro, pues ahí es donde se va a medir las fuerzas, que eso es orgánico, es decir, ahí no hay, y lo digo también por experiencia, no hay posibilidad de que usted vaya y le diga a un líder de un municipio, vote por este presidente. No, la campaña presidencial es orgánica, surge, la gente vota muy, sí, no sé qué tanto a conciencia, pero vota de manera más libre que en otros tipos de elecciones, porque tú no llegas a todas partes, porque la gente, porque no puedes, ya ahí ya es un tema más emocional, ya la segunda vuelta es un tema más de confianza, de emoción, tanto así claro, que se puede definir en una semana o en un día la candidatura exitosa o no de un presidente. Entonces yo creo que nace una nueva fuerza dentro del Partido Verde siempre y cuando haya la decisión. Esa nueva fuerza claramente está muy centrada a apoyar una candidatura presidencial en Claudia López, pero no necesariamente todas las personas que se vayan para la decisión puedan estar con Claudia, creo yo. Ese es parte de lo que va a pasar. Pero lo que sí puedo decir, y por eso difiero de cuando dicen, no, es lo mismo que Petro, es un desorden. No, yo sí creo que aquí el mayor reto, y lo tengo que decir siendo mujer y feminista. Pero usted fue secretaria de gobierno de ella, ¿no? No. Pero usted como verde, ¿qué posición tiene? Porque a mí me parece interesante pero yo saber. como mujer creo que el mayor reto que tiene Claudia es que las mujeres confiemos en ella. Creo que ese es el mayor reto. El porcentaje de el censo electoral, la mayoría somos mujeres, el 56% está ya el censo electoral mujeres, pero resulta que las mujeres a veces no confiamos en mujeres, tanto así que no ha habido una candidatura de mujer que sea que llegue a un punto. Pero ¿por qué cree usted que no confían en ella las mujeres? Porque ha estado con todo el mundo. No, entonces, porque no es, yo estoy hablando de como género, es decir, aquí hay un tema como mujer, porque aquí hay un patriarcado, porque aquí hay machismo, porque nosotras las mujeres también lo reproducimos, esa es la verdad. Esa es la que más avanzó. Entonces, todas las mujeres son machistas. Entonces, no estoy diciendo todas, no estoy no usando ni nunca, ni todas, ni siempre. O sea, no estoy siendo absolutista. Lo que estoy diciendo es que aquí hay un enorme reto. Usted está diciendo que el gran reto para Claudia López es que la apoyen las mujeres. Uno concluiría por la pregunta de que muchas mujeres, un porcentaje muy alto, no la respaldan. No, lo que yo creo... ¿Y por qué no la respaldan? ¿Por una cuestión política o porque no les gusta votar por una mujer? No, porque es muy complejo que las mujeres votemos por mujeres. Fíjense que ahí... Yo sí creo que ahí hay un reto. No quiero decir que es imposible, creo que es un reto, y lo digo de verdad porque yo hago política. Y porque a veces hay hombres que confían más, que votan, que son líderes, que confían en las capacidades de las mujeres, y hay mujeres que menosprecian, denigran, malinterpretan el liderazgo de las mujeres. Entonces, para mí ese es un reto enorme, y lo digo siendo feminista, y que he llegado y que he ocupado espacios a codo y ganando espacios, liderando espacios. Yo comparto contigo que es difícil para las mujeres, y creo que esa es la lucha feminista en llegar y participar más activamente en los espacios públicos, y que el debate público sea más sólido, y que cuando uno hable, que yo creo que nos ha pasado a todas, pues nos oigan con más atención y todos estos temas. Pero yo no sé si en este instante, digamos, históricamente por supuesto hay miles de ejemplos, pero en este instante yo el panorama lo veo distinto. Fíjese que en el Partido Verde, pues Catherine Jobinao, Catherine Miranda, o sea, fueron mujeres que realmente tuvieron
una vocería importante y la están teniendo y son las que están liderando esa decisión. En este momento las candidatas presidenciales que están liderando las encuestas es Vicky Dávila y María Fernanda Cabal, y por ahí detrás está Paloma Valencia. De hecho, a mí me parece que el escenario es muy interesante porque estamos viendo que además están tomando las mujeres esa vocería política, que ese es maravilloso. liderazgo, es fantástico. Claro, es maravilloso. Ahora el tema es el voto. Y ahorita aparece entonces Claudia López. Sí, de pronto lo que tú dices es cuando llega la intención de voto, entonces ¿qué pasa con cuando esa llega el tarjetón y dicen, ¿será pero, que sí es capaz, no es capaz? Pero yo creo que estamos en una coyuntura distinta y hay que Lucía, pero leerla tengo una distinta. pregunta. Tengo una pregunta y me parece que el tema es muy interesante. Olga Lucía dice que el gran reto para Claudia López es que las mujeres voten por ella. Y por eso preguntaba inicialmente, es que las mujeres prefieren votar por hombres, pero voy aún más allá. ¿Será que entonces muchas mujeres no votan por ella? Y lo hago a modo de pregunta, porque ella está casada con otra mujer, con Angélica Lozano. ¿Será que eso afecta o usted piensa que eso no tiene ninguna importancia en una elección? Y les pregunto a todos, no sé si quieren empezar contestando Poli Martínez, por ejemplo. Yo creo que no. Yo creo que el país ha ido evolucionando y afortunadamente en ese sentido Claudia fue alcaldesa y mostró sus capacidades en términos de administración, guste más o menos. Es una mujer pues que se ha preparado muchísimo y creo que el tema privado y los vínculos afectivos de las personas son absolutamente respetables y creo que el país ha visto que no necesariamente afecta. Y si nos ponemos a revisar las preferencias o la realidad o la vida privada de los mandatarios, de los ministros, de los alcaldes, pues no terminaríamos. O los propios miembros del gabinete que tienen pero no son violentos popular. Y demás. Entonces, o sea, eso ahí hay una discusión distinta. Y yo creo que por el otro lado, el tema de Claudia Sheinbaum y un poquito esa apertura en México que es tan machista, puede ser interesante para Claudia. Yo no sé si es que las mujeres no votan por Claudia porque sean mujer, no sé, además las estadísticas de cuál ha sido el comportamiento de los votantes y las votantes frente a Claudia versus una candidato hombre. Creo que tampoco montarse uno simplemente en el discurso es que las mujeres no votan por Claudia porque las mujeres somos así. Yo no creo, yo creo que al contrario, Claudia logró, uno de los logros que hizo Claudia precisamente fue con mujeres en la alcaldía y eso se le reconoce todo el país. Entonces creo que tampoco se puede volver el lugar común de que es que las mujeres no votamos por las mujeres y no confiamos cuando en este país básicamente es liderado en las casas por mujeres que son las cabezas de familia, como ningún otro país yo creo, y estoy generalizando de pronto mucho, entonces no creo que las mujeres no confíen en las mujeres, yo creo que las mujeres saben que lo que pasa es que hay que trabajar y les tienen una carga muy pesada y de pronto ni las mujeres ni los hombres les están dando respuestas concretas. El lugar común de las mujeres a mí pues personalmente no me convence, no tengo los cifras, no tengo la data y yo creo que aquí nadie tiene el análisis de esos datos. Sí, pero yo no estoy diciendo que no voten, tal vez me malinterpretan, yo dije el gran reto de Claudia es conquistar a todas las mujeres para que las mujeres voten por ella. Pero entonces también sería el reto de María Fernanda, de Vicky. Claro, pero yo estoy hablando en este caso de Claudia para ganar. O sea, para ganar necesito que muchas mujeres confíen en que es capaz, en que es posible una presidenta mujer y yo creo que es posible. Yo creo además, yo me sueño con eso. Yo sueño que podamos, miren, ustedes quizás hace 20 años yo fui la primera ingeniera industrial en el sector salud y no había, hace 25 años y no habían mujeres, eran solo hombres y ganarse en los espacios hay que demostrar que uno sabe, hay que trabajar más y esa carrera pues la ha hecho ella y además en la administración pública también ya sabe que hay que hacer alianzas. Lo que a mí me parece que es muy importante es que las alianzas hay que saber con quién se hacen. Y cuáles son los compromisos, porque no hay coaliciones y alianzas sin compromisos. El tema es qué tipo de compromisos hago. Y creo que ella tiene la capacidad para hacerlo. Para ganar tenemos que conquistar a todas las mujeres. Y eso es parte de lo que creo que es el reto que se tiene para ganar la presidencia con Claudia.
Pero yo creo que nosotros debemos poner también sobre la mesa que solamente el hecho de ser mujer no es un mérito para ganar la presidencia o ganar un cargo de elección popular o un cargo de poder. Yo creo que también hay que demostrar que se puede y que se es capaz. Y Claudia López demostró en la alcaldía de Bogotá que lo hizo muy mal y creo que no sí es la indicada para gobernar Colombia digo eso, en el 2026. Y no me parece justo que uno diga si está en las encuestas, muy ella en mal. una posición destacada. Que exactamente, o sea, no le va mal y además, y además miren, hay muchas cosas, uno puede, y otra vez digo, y no tiene nada que ver si su esposa es Angélica, eso no tiene nada que ver, porque es como el militar y el civil, eso no tiene nada que ver. La vida sexual de cada quien es de cada quien. Aquí sí es importante reconocer que hay muchas cosas valiosas. Para mí, por ejemplo, las manzanas del cuidado son fantásticas. La línea púrpura, todo lo que se hizo en favor de las mujeres, maravilloso. Que también el tema de la el renta, gasto burocrático, la demanda del metro de Bogotá, porque ahora quiere salir a ganarse a decir que ya fue la que hizo el metro, pero demandó el metro para pararlo. Pero miren, yo sí creo que aquí se cumplió la palabra. Ella cumplió con los bogotanos diciendo que no iba a hacer el metro subterráneo porque ya habían unos estudios, porque ya había un contrato firmado y que iba para adelante. De hecho, gracias a esa decisión de cumplirle a los bogotanos, es un poco la diferencia que tiene con el presidente Petro, porque él quería que ella llegara a la alcaldía, echara para atrás el contrato que estaba firmado y se devolviera al metro subterráneo. No, ella le dio la capacidad a su palabra, honró su palabra cuando dijo yo no paro el metro, Bogotá merece el metro. Entonces tampoco. Es que el reto de Claudia López, que de pronto ese reto no lo tiene María Fernanda ni Vicky, es el reto que tienen las personas de centro. Y es que como el centro es centro, pues el centro coge lo mejor de la derecha, lo mejor de la izquierda, lo mejor de lo liberal, lo mejor de lo conservador, y le pasa un barniz, pensaría yo, que pues para eso existe el centro, un barniz de serenidad y de objetividad y de, no sé, y de diálogo, porque de hecho para eso es que está el centro. Y lo que pasa con esas posiciones es que se pierde en algunos casos por las coyunturas políticas, por lo que se está diciendo de las alianzas, de mirar con quién se hacen las alianzas, cómo se crean estos partnerships para poder llevar a cabo las elecciones, es que se pierde la coherencia. Y tal vez el reto que tiene Claudia López es volver a construir esa coherencia que se perdió en los últimos años, que yo era muy fan de Claudia López, pero muy fan. Y en la alcaldía tuve mis desamores, tuvo sus aciertos. Creo que la línea púrpura, las manzanas del cuidado son una maravilla. Entiendo lo que ella hizo y la estrategia política que hizo en defender el metro. Creo que eso fue muy valeroso. Lo de la séptima, ese carril de la séptima, yo todos los días nombro a Claudia López. Pero creo que el reto es... Y creo que ese es el reto más grande que tienen los candidatos del centro. Las alianzas. Es construir la coherencia. Sí. Es eso. Creo que la tienen más difícil que otros. Pero es que de pronto es uno de los retos el que centro, tienen en este el centro se lo inventaron para que los políticos de centro se acomoden al lado que más les conviene en elecciones. Y eso se ha venido viendo. Y Claudia López, hay videos de Claudia López adorando a Uribe y después diciéndole lo que ya sabemos. Hay videos de Claudia López adorando a Petro cuando ganó y también ahorita. Es que creo que ya se nos acaba el tiempo. El punto de la convergencia. Bueno, yo los invito, de verdad, a un debate próximamente. Aquí siempre cuando el debate está bien caliente se nos acaba el tiempo. Pero les agradezco que hayan venido hoy. María Margarita López, gracias por haber estado aquí. Poli Martínez, Olga Lucía Velázquez y Ariel Ricardo Armel. Y a ustedes los espero en Voces RCN en una próxima oportunidad. 8 de la noche, 28 minutos. Voces RCN.